Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer este videíto sobre admitancia. Como les había comentado, la admitancia es el inverso de la impedancia, ¿bien? Por ende, resolver un conjunto de impedancias en paralelo se resuelve de manera mucho más sencilla con admitancias. ¿Por qué? Porque el paralelo se resolvería con una suma, como si fuera una impedancia en serie. ¿Se entiende? Porque es totalmente lo inverso. Por ejemplo, el paralelo se resuelve como un serie y el serie se resuelve como un paralelo. Entonces, la ley de Ohm, si vemos, nos va a quedar que la admitancia es igual a la corriente sobre la tensión, de manera distinta cuando lo hacíamos con la Z. Y numéricamente es el inverso. Por ende, I es igual a 1 sobre Z. Y también es un número complejo, obviamente. Bien, dice, como vemos, la admitancia y la impedancia tienen la misma naturaleza compleja. Bien, o sea que nosotros lo podemos esta admitancia separarla en una parte real y una parte imaginaria. Bien, esa parte real sería el inverso a la resistencia y esa parte imaginaria sería el inverso a tener un efecto reactivo, ¿bien? Por ejemplo, inductivo o capacitivo. ¿A qué me refiero con esto y quiero hacer hincapié? Por ejemplo, si ustedes no tienen resistencia, obviamente les va a quedar, ya sea en impedancia como en admitancia, simplemente les va a quedar un complejo. ¿Por qué? Porque no existe resistencia. Entonces, si no existe resistencia, no puedo tener conductancia. De la misma manera, si yo tengo solo resistencia y no tengo ni una bobina ni un capacitor, no tengo por qué tener un complejo en una admitancia. ¿Se entiende? Bien. Esto no es más que esto mismo. Bien, Z, como sabemos, es la parte real más la parte imaginaria. Mi reactancia inductivo-capacitiva y mi resistencia. Eso me va a dar, obviamente, una parte real y una parte imaginaria para la admitancia. Bien, la resistencia referida a la conductancia y la reactancia referida a la susceptancia. Bien, acá lo vamos a nombrar un poquito con más detalle. La conductancia está directamente relacionada con la facilidad que ofrece el material al paso de la corriente. Obviamente es lo opuesto a la resistencia, que la resistencia lo que hacía era darme la capacidad de que un material se oponga a la corriente. Bien, la unidad de la resistencia es Siemens y por ende la unidad de la admitancia también es Siemens, así como la impedancia, ¿se acuerdan que tenía la unidad de Ohm dada desde la resistencia? Entonces toda la impedancia estaba dada en Ohm. La XL estaba en Ohm, la XC estaba en Ohm, entonces la impedancia me quedaba en Ohm. Bueno, en este caso, debido a que la conductancia se mide en Siemens, toda la admitancia está en la unidad Siemens. Bien, esta fórmula no es más que un despeje de esto. O sea, ustedes pueden estudiarse esa fórmula de memoria o hacerla como lo vamos a ver enseguida, que es con la forma básica que tiene de resolverse un problema matemático de 1 sobre un número complejo. Bien, ya lo vamos a ver enseguida. Bien, la susceptancia. La susceptancia, dice en electricidad electrónica, es la parte imaginaria de la admitancia. Bien, o sea que es, por decirlo de alguna manera, el efecto inverso. Por eso dice que Oliver Heaviside le llamó permitancia, ¿bien? Porque es también un permiso al paso de la corriente. Es como el complemento de, ¿cómo es que se llama? Es el complemento de la reactancia. Entonces, en este caso me queda x sobre r cuadrado más x al cuadrado. Esto es general, ¿bien? Es una fórmula general que si nosotros desarrollamos esto, vamos a ver que vamos a llegar a esto mismo. El que se tenga una memoria visual puede estudiarse esa fórmula y le va a llegar a los mismos resultados. Eso lo eligen ustedes, no es obligación el método matemático.
Dice, en este caso no es necesario armar una impedancia. Bien, acá les doy un ejemplo, porque el tema es muy cortito. Si se fijan, es simplemente explicar las dos partes. Y acá viene el ejemplo. Dice, en este caso no es necesario armar una impedancia. Si se dan cuenta, yo acá tengo 3 componentes en paralelo. ¿Cómo lo harían ustedes con una impedancia? Y pondrían una impedancia que solo tuviera XL, otra impedancia que solo tuviera XC y otra impedancia que solo tuviera resistencia, que solo fuera un número real. Y lo harían en paralelo. Bien. Eso con la admitancia no es necesario, porque como estar en paralelo, asimismo yo puedo armar una única admitancia. Vieron que ustedes la impedancia la armaban cuando los elementos estaban en serie. Bien, cuando yo tenía un elemento en serie armaba una impedancia. Ahora, cuando yo puedo armar una admitancia cuando los tengo a los 3 elementos en paralelo. ¿De qué manera? De esta manera. La G la obtenemos sobre 1 sobre la resistencia. La susceptancia, si se fijan, es inversa a la XL. La susceptancia inductiva es inversa a la reactancia inductiva. Y la susceptancia capacitiva es inversa a la reactancia capacitiva. Sé que parece un trabalenguas de palabras, pero bueno, traten de escucharlo con calma. Una vez que tenemos estos valores sacados, simplemente los metemos acá y armamos el número complejo admitancia. Bien, esa sería la manera que podríamos resolver este ejercicio sin hacer impedancias en paralelo. Bien, para esos casos la admitancia a mí me viene perfecto. Ahora, si yo quiero, porque no sé trabajar con la admitancia o me siento incómodo para trabajar con la admitancia, lo puedo volver a pasar a Z haciendo esto al revés. El Z me queda acá. Acá está mal. La Z es igual a 1 sobre la admitancia. Bien, de la misma manera vuelve a quedar un número complejo, o sea que la naturaleza de esto, bien, es un número complejo. Ojo, porque no siempre podemos usar y decir que la XL es igual a 1 sobre BL y la R es 1 sobre G. O la XC es 1 sobre XL. Bien, sobre BL. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque vos cuando hacías eso, bien, fíjense que yo acá no puedo obtener la impedancia con la fórmula común que nosotros conocemos. O sea, ¿se recuerdan cuál es la fórmula común? Bien, miren, lo voy a escribir para que lo recordemos. De última ya nos queda. Denme un segundo. Ustedes recuerdan que la Z era igual a ¿qué? Era igual a la resistencia más J XL menos XC. Bien, pero ¿cuándo lo hacíamos nosotros? Nosotros esto lo hacíamos cuando teníamos, por ejemplo, vamos a ir al práctico, cuando teníamos algo así, algo en serie. Yo acá sí puedo decir 5 ohm, y bueno, esto si lo paso a XL, por ejemplo, no sé, vale 3, puedo decir 5 más 3, J3. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque están en serie. Pero en este caso yo no puedo pasar así tan fácilmente porque esto no está en serie. Entonces yo no puedo decir, bueno, ahora le aplico, si ya me dio la admitancia, un número determinado, directamente vuelvo y hago lo contrario. La parte imaginaria la divido, la parte real la divido y ya obtengo la Z. No, no es así porque no les va a dar. ¿Por qué? Porque el ejercicio inicial, porque siempre estamos trabajando sobre el mismo ejercicio, no cambió el ejercicio. Entonces, si vos no pudiste aplicar directo la impedancia en este ejercicio, tampoco lo vas a poder aplicar directo cuando la inviertas. Bien, cuando la inviertas tenés que hacerlo de esta manera, como la inversión de un número imaginario. 1 sobre un número imaginario. Acá les puse un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia. 1 dividido 3 más J5, por ejemplo, que nos haya dado este valor. ¿Cómo hacemos nosotros para sacar el imaginario del denominador? Y multiplicándolo por el conjugado. Bien, el conjugado recuerden que era la parte imaginaria de signo contrario. Entonces, 1 por ese número, a mí me va a quedar eso, este numerito, y abajo me va a quedar
Como estos son conjugados, y si nos acordamos y nos remontamos a los casos de factoreo, cuando yo tengo la multiplicación de dos números conjugados, es el doble producto del primero menos el doble producto del segundo. Bien, menos ahí, no se olviden de eso. Entonces, ¿qué pasa? El primer término, bueno, es 3 al cuadrado, que es el primero, menos J5 al cuadrado. Bien, el 3 al cuadrado me queda 9 perfecto. Pero ahora recordemos que es la J para aplicarle el cuadrado, porque ese cuadrado acá se va a hacer distributivo. Ese cuadrado va a estar aplicado a la J y ese cuadrado también va a estar aplicado al 5. Entonces, si recordamos, el número imaginario era igual a raíz de menos 1. Bueno, entonces vamos a pasar al PAIM. ¿Cómo sería esto que les estoy diciendo? Bueno, si yo tengo... Uy, qué feo. No tengo otro graficador, chicos, perdón. Si yo tengo raíz de menos 1 y a eso le aplico el cuadrado, bien, porque raíz de menos 1 era j. ¿Qué pasa? Ese cuadrado se me va a ir con esta raíz. Entonces, esto va a ser igual a menos 1. ¿Bien? Bueno, teniendo eso presente, volvemos acá. Entonces, ¿a mí qué me va a quedar acá? Y a mí acá me va a quedar 25 por menos 1, que fue la j al cuadrado. Entonces, ¿cómo termina quedando esto? Menos por menos, más. Entonces me queda 9 más 25, porque ese menos 1 va a hacer que este se me ponga positivo. Entonces me va a quedar 3 sobre 34, que es 9 más 25, menos 5, que es la parte imaginaria, sobre 34. ¿Por qué? Porque el denominador lo tengo que poner tanto en la parte real como en la parte imaginaria. Bien, quedándome así el número complejo. Si nosotros nos fijamos, prestamos atención a esto, fíjense, primero que nada, ya sea que pasemos de admitancia a impedancia o al revés, esto no deja de ser una división de un número complejo. Una división que va a ser siempre metódica, si nos ponemos a ver. Entonces esto lo podemos hacer en muchos menos pasos. ¿Cómo sería eso? Bueno, por ejemplo, miren, lo voy a hacer acá mientras se los voy diciendo. Así, a ver, me prestan un segundo, esperen, insertar ecuaciones. Bueno, vamos a insertar una ecuación. Así la podemos trabajar. Bien, entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? En este caso me quedaría lo mismo de, a ver, nos quedaría 1 dividido 3 más, lo vamos a hacer con menos, miren, para que vean que es igual, J5, para tener exactamente el mismo valor. Bien, esto va a ser igual a ¿qué? Y a otra división. Por otra división. Bien, eso va a ser igual a otra división. Lo voy a dejar ya puesto, cosa de que, ¿cómo es que se llama? Diseño, otra división. Que esa sería la división total. Bien, ¿cómo sería esta división? Y bueno, el mismo número, 1 dividido 3 menos J5. Es más, hasta después pueden hacer hasta menos números ustedes. ¿Por qué? Por 3 más J5, porque es el conjugado. 3 más J5. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de esto? La respuesta de esto van a ser... La respuesta de esto van a ser dos números. Va a ser un número real. Soy mala con estas cosas. Bien,
va a ser un número real igual, perdón, si ustedes se fijan, acá dice más, por ende acá en el resultado va a quedar más, un número imaginario. Bien, un número imaginario también dividido. Bien, esto lo voy a sacar, esto era porque me quedó cuando inserté la ecuación. Bueno, ¿cómo va a ser el número imaginario? Y 5. ¿Por qué? Porque siempre me queda, fíjense, dividido la parte real y la parte imaginaria. La parte real y la imaginaria no se va a modificar por nada porque está multiplicado siempre por 1 del otro lado. Esto se va a multiplicar por 1, por ende acá me va a quedar 3 y j. Recuerden que cambiamos el signo para que nos quedara, para que vieran que de las dos maneras pasa lo mismo. ¿Qué me queda abajo? Bueno, abajo es el doble producto del primero y en este caso sigue siendo un conjugado, por ende sigue siendo menos. Entonces va a ser este más este. Entonces va a ser 3, va a ser 9 más 25, sigue siendo 34. Bien, sigue siendo 34, con la única diferencia de que acá es más. Lo vamos a hacer, vamos a ver por qué es el 34, por si no quedó claro, por medio de una calculadora. Bien, me busqué la calculadora acá en internet, una científica, porque la verdad que no me llevo bien con la de Microsoft. Entonces, ¿qué dice acá? Me dice que es 3 al cuadrado más, no, menos, porque es el producto del primero al cuadrado menos el producto del segundo al cuadrado, menos, abro paréntesis, 5 al cuadrado por menos 1. ¿Por qué menos 1? Ya lo habíamos comentado. Porque j al cuadrado es igual a menos 1. Bien, como no me va a resolver complejo esta calculadora, ya directamente se lo doy eso resuelto. Eso, si se fijan, me da igual a 34. Entonces, no importa si es positivo o es negativo, siempre voy a tener la suma del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Que si nos recordamos, en la fórmula anterior nos decía eso. Nos decía que era, en este caso, la x sobre la resistencia al cuadrado más la parte reactiva al cuadrado. Y la g, lo mismo. Bien, eso es lo mismo que estamos haciendo acá, que estamos deduciendo acá. Hacemos este al cuadrado más este al cuadrado. O sea, r más x al cuadrado. Y si tuviéramos que pasarlo al revés, sigue siendo una división por complejo. Entonces, si acá en vez de tener z, si acá este 3 menos j5, en vez de ser una z, fuera una i, bien, ¿cambia la operación matemática? No, no cambia, porque sigue siendo 1 dividido un complejo. Bien, si se fijan, el resultado primero siempre nos da inverso al que teníamos, por la misma razón de que son opuestos. Bien, o sea, si esto es inductivo, la susceptancia inductiva es, en este caso, por ejemplo, esto podría ser una reactancia inductiva, ¿verdad? Porque es positivo. Bueno, la susceptancia inductiva es negativa, por ende aparece un menos acá. Bien, eso indica que la impedancia es positiva. Cuando me aparece un más, indica que el otro ha sido negativo. Bien, ¿se comprende eso? Yo sé que a veces puede ser un poco confuso, pero véanlo más que nada desde el punto de vista matemático. Bien, no lo vean tanto desde el punto de vista físico, porque si ustedes entienden bien impedancia, en algún momento cuando resuelvan varios ejercicios es como que les va a quedar el concepto claro. En este momento simplemente véanlo matemáticamente. Matemáticamente, si vos acá tenés un más, obviamente te va a tener que dar un menos del otro lado. ¿Se entiende? Aparte porque matemáticamente lo estás multiplicando por su conjugado. Por ende, 1 por el conjugado es negativo. ¿Bien? ¿Comprenden? Entonces, siempre les va a quedar de la misma manera. Obviamente esto, el igual de esto, que es 3 sobre 34, 0,088. En este caso, en vez de menos más, j, 0,14. No le puse el punto acá. Bien,
Si se fijan, es mucho más corta la cuenta. Si se acuerdan, es siempre el cuadrado de este más el cuadrado de este y dividís la parte real y dividís la parte imaginaria por ese mismo número. Y se terminó, admitancia, y podemos trabajar ejercicios que son en paralelo. Bueno, ahora voy a pasar rápidamente a mostrarles el práctico para que hablemos de esto. Este es el mismo ejercicio que les puse en las diapositivas, ¿bien? Tienen que hacerlo de la manera que estábamos hablando recién. Directamente ya está la Z armada, o sea que ustedes acá de la Z tienen que pasar a la I, y como está en paralelo, se resuelve I1 más I2. ¿Cómo se resuelve I1 más I2? Y bueno, chicos, de la misma manera que resolvían Z1 más Z2. ¿Se entiende por qué? Porque están en paralelo. Entonces, las impedancias en paralelo se suman. No se hace 1 sobre 1 Z1 más 1 sobre 1 Z2. Eso no. Las admitancias cuando están en paralelo se suman. Esa es la ventaja de poder usar admitancias e impedancias indistintamente, que ustedes puedan resolver los ejercicios de una manera más sencilla. Por otro lado, fíjense que acá tenemos mezclado, ¿bien? Nosotros acá con este término, este y este, podemos hacer una admitancia y esto nos sirve para una impedancia. Entonces vamos a tener una impedancia y una admitancia resuelta. Entonces con eso pasamos esta admitancia y lo resolvemos sumando. Bien, esto es como por pasitos, lo mismo que es acá. Acá son 3 impedancias lo que podemos armar, bien, y nosotros las podemos transformar en admitancias para sumarlas y obtener la I total. Bien, ¿cómo saco la corriente? Pues yo les pido la corriente en cada rama y de una manera sencilla, si trabajamos con admitancias, lo hacemos como dice la primera filmina. Despejo I, me va a quedar admitancia por tensión. Bien, y lo trabajo, vuelvo a repetir, como un número complejo. Si me da una multiplicación, multiplico números complejos. Ya hemos trabajado la multiplicación de números complejos. Entonces, simplemente queda eso. Por otro lado, si se fijan, acá van a tener cosenos de phi para corregir. Esto es para el próximo tema. Bien, que lo pronto les voy a estar dejando un video para potencia. Bien, no lo hagan en este tramo. Si quiere el que es prolijo, deje espacio para poderlo realizar, pero no lo hagan ahora porque todavía falta que les dé la teoría. Pero como no quería volver a repetir todo, que hagan todo de nuevo, digo, lo hacemos directamente sobre el práctico que tienen. Bien, porque tenemos que ver corrección de coseno phi. Bueno, dicho esto, espero que les haya servido y bueno, cualquier duda ya saben, la consultan por Classroom o por el medio que les sea más conveniente. Nos vemos.